Hola, nuevamente estamos con este tercer video tutorial en donde vamos a terminar la práctica. El día de ayer nos quedamos en este caso actualizando registros de la tabla de ciudades, y es que me había yo equivocado al escribir el nombre de la ciudad, y pues quedamos que la sentencia para realizar la actualización de un campo, de varios campos de un registro, pues es update, en este caso ciudades, seguido de la palabra reservada set y seguido del campo que se va a actualizar, igual con el nuevo valor que va a tener. Si aquí yo quisiera actualizar, aparte del nombre de la ciudad, otro campo más, pues pondría yo coma, el nombre del siguiente campo y el nuevo parámetro que se va a guardar. Cabe mencionar que no podemos actualizar llaves primarias, solamente se pueden actualizar todos los demás datos que conforman a ese registro. Una llave primaria no se puede actualizar porque su nombre lo está indicando, es por la cual se indexa, es por la cual se realizan las búsquedas, es un atributo primario único, irrepetible, por lo tanto no se puede actualizar. Y pues por ende, regresando aquí con el update, necesitamos nosotros poner una condición de where donde el código postal, en este caso de la ciudad, sea igual al 95400. ¿Por qué? Porque si yo no utilizo este where, todos los registros que tengo en la tabla de ciudades ahora se van a llamar o van a pertenecer al nombre de la ciudad de Cosamaloapan, y eso es incorrecto. Por eso es que nosotros, al emplear el update, hay que tener mucho cuidado y poner una condición para que nada más actualice ese registro en específico. Y bueno, posteriormente, ¿qué hice? Di un des a la tabla de dueño, lo compilé, me arrojó en este caso los campos de esa tabla que va desde el ID de dueño hasta la ciudad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar lo siguiente. Voy a darle un select a la tabla de dueño para ver qué registros son los que tengo en esa tabla. Bueno, tengo, se supone que 3 registros. Dirección, todos dicen que es dirección conocido. Son de la ciudad de Veracruz, que es lo que habíamos hecho ese día. Y ahora vamos a cambiar un tipo de dato, que va a ser este de la ciudad. Yo recuerdo que les había yo dicho en el video anterior que lo íbamos a volver una llave foránea. Es decir, que este campo apuntara hacia la tabla de ciudades y al campo principal, el cual es el código postal ciudad. Para empezar, código postal ciudad en la tabla de ciudades es numérico, ¿no? Es numérico y es de 5. Y aquí, para empezar, es un campo de tipo varchar, es decir, guarda un valor de tipo alfanumérico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer en este caso? Pues, para empezar, darle un update a la tabla de dueño, dejar nada más este campo de ciudad completamente vacío sin que me aparezca el dato de Veracruz y Córdoba. Entonces vamos a poner update dueño, la palabra reservada set, y vamos a poner el nombre del campo, que es ciudad, va a ser igual a nada. No vamos a dejar aquí espacio. Si yo dejo aquí el espacio es un carácter. Simplemente nada más abro y cierro enseguida las comillas simples. Y no voy a poner un where porque necesito que todos los registros se actualicen específicamente en ese campo y que el valor que tengan es nada. Lo compilo, me dice 3 filas actualizadas. Le voy a dar un commit por cualquier eventualidad,
Confirmación terminada. Ahora damos un select asterisco from dueño. Y vamos a checar que el campo ciudad esté vacío. Efectivamente, el campo ciudad ya está vacío. Ok, ahora necesito saber con exactitud el campo primario de la tabla de ciudades, de qué tipo de dato es. Yo recuerdo que es numérico. Pues sí, es numérico de 5. Creo que ustedes lo estaban trabajando como numeric y yo como number. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. Vamos a utilizar el alter table, que en este caso vamos nosotros a alterar la tabla de dueño y el campo en este caso pues va a ser el campo de ciudad. Estaba de varchar y lo vamos a pasar a numérico de 5. Ok, alter table dueño, modify ciudad number. Ok, si esto está correcto, me dice tabla de dueño alterado. Vamos a ver si es cierto que la tabla de dueño ya la alteró. Le vamos a dar un des dueño. Recuerden que antes, exacto, antes estaba como varchar de 45. Ahora está como numérico de 5. Ya alteramos la tabla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a relacionar esta tabla de dueño específicamente con ese campo de ciudad, con el código postal de la tabla de ciudades. Entonces, alter table dueño, voy a agregar un constraint, por lo tanto es add constraint. El nombre del constraint que sale del campo ciudad, que va a ser foráneo. Y que en este caso va a salir de este campo, de esta tabla de dueño. O sea que aquí vamos a poner ciudad. Y va a ser referencia, se supone que a la tabla de ciudades. ¿Y cómo se llama el campo primario de la tabla de ciudades? El campo primario de la tabla de ciudades se llama code postal-ciud. Voy a copiar y voy a pegar para no errar, equivocarme. Ok. Le vamos a dar un ejecutar. Y ya me dice que la tabla de dueño ha sido alterado. Ok, ¿esto por qué se hizo? Esto se hizo a raíz de que nosotros tenemos una tabla que se llama ciudades. Ahí se van a ir registrando las ciudades a las cuales en este caso esta clínica veterinaria presta el servicio a diferentes ciudades en donde residen los dueños evidentemente de las mascotas. Entonces por eso es que la estamos nosotros en este caso empleando. Ya hicimos la referencia, ya la ligamos. Ahora necesito saber cuáles son los códigos postales que existen en la tabla de ciudades. Recuerdo que teníamos, creo que el 91700, pero para no errar, bueno, sí, 91700 es Veracruz y 91600 es José Cardel. Ok, voy a volver a darle ahora un update a la tabla de dueños. Les voy a decir por qué le voy a dar un update a la tabla de dueños. Pero antes les voy a indicar el por qué o el motivo. Doy un select a la tabla de dueño y recordamos que en este caso el campo ciudad está vacío. Vamos a poner que todas estas personas, o sea, todos estos registros que están aquí, son de la ciudad de Veracruz. Entonces, ¿qué ciudad le correspondería? Es decir, ¿qué código postal le correspondería según el catálogo que nosotros tenemos de ciudades? Le correspondería en este caso el 91700. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un update
a la tabla de dueño, al campo ciudad, y este va a ser igual al 91. Y este va a ser igual al 91. Al 91,700. Quiero que todos esos registros pertenezcan a la ciudad de Veracruz. Entonces, le damos aquí 3 filas actualizadas. Le doy un commit para que realmente me lo guarde. Me dice que sí, que ya está terminada la transacción. Entonces ahora le voy a volver a dar un select asterisco from dueño para ver si es cierto. Ok, se supone que todos tienen que ser en ciudad 91,700. Ok, aquí está. Entonces ya vimos cómo cambiar un tipo de dato y cómo agregar un constraint de llave foránea de una tabla a otra. Ahora, si yo aquí les pidiera a ustedes una consulta, que esa consulta nosotros lo hacemos utilizando en este caso, aquí tenemos el insert que ya lo vimos, tenemos el update que ya lo vimos y tenemos el select, que el select nada más hemos estado nosotros empleando el más sencillo. Pero si yo quiero ser más específica en una consulta, en una búsqueda, es decir, yo deseo que de la tabla de dueños me muestren el nombre del dueño, el apellido paterno del dueño, la ciudad, en este caso, de el dueño, y que me muestre el nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad, ¿dónde lo tengo? El nombre de la ciudad lo tengo en la tabla de ciudades. Me voy a copiar exactamente el nombre del campo. Chequen que es de la tabla de ciudades. Ok. Entonces copio igualito el campo. Y ahora, ¿qué tablas son las que están en este caso involucradas? Pues está involucrada dueño, y está involucrada también ciudades. Ok. Ahora, para que realmente me muestre los datos tanto de la tabla de ciudades como de la tabla de dueños, necesitamos aquí nosotros indicar estos campos a qué tabla pertenecen, porque ya se están viendo involucradas más de una tabla. Para ello voy a emplear algo que se llama alias, que en este caso es para hacer referencia a una tabla con un nombre corto. Es decir, de la tabla dueño voy a hacer referencia con la letra D, de la tabla ciudades voy a hacer referencia con la tabla, con la letra C. Nombre del dueño, ¿en qué tabla se encuentra? En dueño, entonces por eso le voy a decir D.nombre. Apellido paterno, ¿dónde se encuentra? En la tabla de dueño. D.paterno. Ciudad, ¿dónde se encuentra? En la tabla de dueño. Ahora, nombre de la ciudad, ¿dónde lo encontramos? Pues en la tabla ciudades. En efecto, entonces aquí vamos a hacer referencia con C. Ahora, necesitamos nosotros poner una condición. ¿Cómo sé yo, en este caso, el dueño en qué ciudad vive? Lo único que yo tengo como referencia en este caso, pues es el campo ciudad, porque fue el que yo realizamos o ligamos la referencia de la tabla de dueño hacia la tabla de ciudades. Voy a cortar tantito el video porque ya se van a vencer los 15 minutos y continúo en el siguiente.